Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta mañana por estar aquí y poder alabar juntos a nuestro Padre Celestial. Pues es un gozo estar aquí juntos un domingo más, una oportunidad que nos da más el Señor, ya no individual, sino que venir ahora, este primer día de la semana, a alabarle juntos, ¿verdad? Esta semana, este domingo, esta vez no vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a seguir con el mismo tema que dimos la semana pasada. No el mismo pasaje, sino el mismo tema. Así que pues creemos que movidos por el Señor, guiados por el Señor, a compartir esto. Y el Señor me lo confirmaba ahora, lo que estamos viendo en la mañana y lo que estamos viendo en el sermón. Hermanos, el Señor no es que por nuestra inteligencia, nuestra sabiduría hayamos decidido esto, sino que es Dios moviendo a su pueblo. Es Dios quien está hablándonos, hermanos. Y así que vamos a continuar con el examen otra vez, con un examen, como vimos en la mañana. Así que vamos a gozarnos. Igualmente la intención aquí no es de venir y ofender a nadie. La intención es venir a gozarnos y que sea la palabra del Señor la que nos evalúe. Podamos evaluarnos delante del Señor cómo estamos en lo espiritual. Siempre es muy importante, recordemos esto, muy importante. Nosotros vamos al médico a hacernos un examen, un análisis, porque queremos estar bien. Y muchas veces un examen o un buen examen puede evitar muchas tragedias. Así que vamos a continuar con ese examen, hermanos, y de paso también nada más informar, la próxima semana no vamos a continuar con Hechos tampoco. Se van a dar algunos mensajes alusivos a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, preparándonos para la Semana Santa. Y ya después luego continuaremos con el libro de Hechos. Así que con eso, por favor, acompáñenme a orar para que sea nuestro Padre Celestial, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, quien obre en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Padre. Padre, también porque tú eres santo. Te pedimos perdón esta mañana por nuestro pecado. Perdónanos, oh Señor. Te hemos ofendido, hemos violado tu ley. Pero descansamos, Padre, y te damos gracias que tú nos perdonas. Y ahora podemos venir y estar limpios en tu presencia. Queremos rogarte ahora, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, Padre, nuestros corazones, nuestros ojos para poder ver tu gloria, las maravillas de tu palabra, Dios. Ayúdanos y guárdanos de distracciones, Padre. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A lo largo de la historia, los hombres han mostrado muchas cosas, muchos símbolos, señales, diferentes características para señalar que son cristianos. Algunos usan cierta vestimenta para identificarse como cristianos. Otros usan versículos bíblicos en las playeras. Otros usan incluso versículos bíblicos también en sus carros, en sus casas. Algunos usan incluso el logotipo de la cruz. Y por supuesto no hay nada de malo en esto. No hay nada de malo, siempre y cuando se haga con el propósito correcto de glorificar a Dios. Pero, ¿será estas cosas lo que identifican verdaderamente a un cristiano? ¿O hay características y señales mucho más profundas que identifican a un cristiano? Bueno, hermanos, y continuando con el tema, como ya les comentaba, vamos a ver 3 características en esta mañana. Ya miramos 7 la semana pasada. El día de hoy vamos a ver 3 que identifican al verdadero cristiano. 3 características que nos dicen que una persona verdaderamente es cristiano. Si alguien tiene estas 3 características, esa persona es un cristiano. Así que, hermanos, vamos a ver estas 3 características. Primeramente vamos a ver el arrepentimiento. En segundo lugar vamos a ver el amor a Dios. Y en tercer lugar vamos a ver el amor a los hermanos en la fe. Arrepentimiento, amor a Dios y amor a los hermanos en la fe. Así que vayamos a la primera característica o primer punto, el arrepentimiento.
El Nuevo Testamento, desde que inicia, y el mensaje del Señor también, y de todo el Nuevo Testamento y de la Biblia, es un mensaje de arrepentimiento, un llamado a arrepentirnos. Un llamado a arrepentirnos. El verdadero cristiano se arrepiente verdaderamente. Contrario a eso, el que no es verdadero cristiano no se arrepiente. Podrá decir que se siente mal, pero no se arrepiente verdaderamente. Así que vamos a ver un panorama. En Mateo capítulo número 3, versículo 1 y 2, vamos a comenzar primero con Juan el Bautista. Este tema no está basado en un pasaje en específico. Vamos a ver varios pasajes por la Escritura. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor. Mateo 3, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje de Dios por medio de Juan el Bautista para la gente en aquel tiempo y para nosotros? Arrepentíos, un mensaje de arrepentimiento. Y después de que encarcelaron a este mensajero del Señor, recordemos, el Señor Jesucristo todavía no había iniciado su ministerio. Pero una vez que Juan es encarcelado, ahora sí el ministerio del Señor Jesucristo estaba listo para que Él viniera ahora a iniciar su ministerio. Juan el Bautista fue alguien que nada más vino a preparar el camino para el Señor, para que viniera a predicar. Y ven ahí enseguidita en Mateo capítulo 4, versículo 17, cuál es el mensaje o las primeras palabras que el Señor Jesucristo comenzó a decirle a la gente y que también son para nosotros. Mateo 4, versículo 17, por favor. Después de que Juan es encarcelado, vean lo que dice el Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las mismas palabras, el mismo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 31 y 32. Esto es en el contexto del llamamiento de Leví, o mejor conocido por nosotros como Mateo, el escritor del Evangelio de Mateo. Le hace el llamamiento a seguir a Jesús. Y hay muchos religiosos que murmuran. Y vean lo que dicen en Lucas capítulo número 5, versículo 31 y 32. Escuche lo que el Señor Jesucristo, y vean la palabra, lo que les dijo a estos líderes religiosos de la nación. Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí nos muestra el propósito de su venida, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que el mensaje del Señor para nosotros es un mensaje de arrepentimiento, a que todo ser humano se arrepienta de sus pecados. Y ese mismo mensaje que continuaron comunicando los apóstoles, vean Hechos capítulo 2, versículo 38, que ya estuvimos examinando en semanas pasadas. Este es el primer sermón de la iglesia, el sermón de Pedro. Hechos 2, versículo 38. Después de que Él les comparte el mensaje de Dios, ellos preguntan qué deben hacer una vez que se sienten convictos de pecado. Vean qué es lo que dice la gente y qué es lo que le dice Pedro. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que les está diciendo Pedro que deben hacer? Primeramente, arrepentíos. Arrepentíos. El mismo mensaje de la palabra del Señor para nosotros, a través de diferentes hombres. Juan el Bautista, arrepentimiento. El Señor Jesucristo, arrepentimiento. Los apóstoles y Pablo también, un mensaje de arrepentimiento.
Eso es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros. Ahora entonces, antes de definir qué es el arrepentimiento, veamos lo que no es el arrepentimiento. Lo que no es el arrepentimiento. Porque hay mucha gente que se siente mal y dice que ya no va a volver a hacer tal cosa o tal acto. Sin embargo, prontamente o rápidamente vuelven a hacerlo. Se sintieron mal en el momento y sin embargo vuelven a hacerlo. Aquellos que hemos estudiado el Descubra número 1, en la lección número 8, recordarán cómo este autor del Descubra comienza con una historia o una ilustración, por así decirlo, donde está un matrimonio y este hombre llega borracho 2 o 3 veces a la semana a su casa. Y se siente mal y le repite la misma palabra a su esposa: te prometo que ya no lo volveré a hacer. Y dice la esposa que eso lo dice solamente cuando él está borracho y se siente mal por lo que ha hecho. Sin embargo, despuesito vuelve a hacerlo. Eso no es arrepentimiento. A eso se le llama remordimiento. Es un sentido de culpa. Es un sentido de culpa de que has hecho mal. Y te emocionas por aquello que has hecho mal. O sea, te entristeces, te afliges, pero solamente queda ahí. Eso es remordimiento. Y tenemos el ejemplo en la Escritura del remordimiento con Judas. Vayamos a Mateo 27, versículo 3 y 5. Del 3 al 5, perdón. Mateo 27. Versículos 3 al 5. Judas, que traicionó al Señor. Vean lo que sucedió con él, lo que le pasó. Versículo 3 del capítulo 27 de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Si notarán en Reina Valera, para aquellos que usamos Reina Valera generalmente, la palabra aquí dice que Judas devolvió arrepentido. Pero hay mejores traducciones como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, que dice que Judas sintió remordimiento. No fue que él se arrepintió, porque luego fue y se ahorcó. Si él se hubiera arrepentido, hubiera ido al Señor a pedirle perdón. Vean cómo él, porque ahorita vamos a usar otra vez lo que usamos la semana pasada: la mente, el intelecto, las emociones y la voluntad. La vamos a usar ahorita como ejemplo también. Noten cómo en este texto Judas, en su mente intelectualmente, dice en el versículo 4, yo he pecado. Se dio cuenta que pecó. Se dio cuenta intelectualmente. Y sin embargo también en las emociones sintió remordimiento. Y fue y devolvió las piezas de plata o el dinero que le habían dado. Y luego fue y se ahorcó. Eso es remordimiento. Si él se hubiera arrepentido, vuelvo y repito, va con el Señor a confesar su pecado y pedirle perdón. El arrepentimiento va más allá de sentirse mal. No es suficiente sentirse mal, va más allá. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, en el idioma original, la palabra que se usa tiene la idea o significa un cambio de mente, un cambio de manera de pensar, de una forma de pensar. Es un cambio de dirección, es un giro de 180 grados, de media vuelta. No son 360 grados o una vuelta completa, son 180. Yo antes caminaba para allá, ahora me arrepiento, ahora camino en contrario allá, ahora camino hacia acá. Es un cambio de vida, es un cambio de propósito. Lo que nos indica estas palabras es que se abandona la vida de pecado en la cual estamos viviendo y ahora vamos y buscamos a Dios. Eso es el arrepentimiento. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es que se queda aquí y en las emociones y ya no actúo. No, tiene que afectar también la voluntad. Y eso es un verdadero arrepentimiento, abandonar la vida de pecado y buscar ahora a Dios y servirle a Dios. Tiene que manifestarse el arrepentimiento en un cambio de conducta, en un cambio de la manera en como yo estoy viviendo, dándole la espalda al pecado ahora.
Un autor dice: el arrepentimiento significa que reconoces que eres un pecador culpable y vil en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que mereces el infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que esto llamado pecado está en ti y que anhelas deshacerte de él y que le das la espalda en toda forma y apariencia. Renuncias al mundo, sea cual sea el costo, el mundo en su mente, en su parecer, como también en sus prácticas. Renuncias a eso y te niegas a ti mismo, toma la cruz y sigues a Cristo. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ya no vivir igual que antes. Ya no vivir igual. Hay mucha gente también que piensa en el día de hoy que el arrepentimiento simplemente es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. Ahí nada más. Ya no hago esto, lo malo, pero sí practico lo bueno. Y ahí se quedan. Pero Dios en esa fórmula no está. Por lo tanto, eso no es arrepentimiento. Es dejar mi pecado y venir a Dios. Vuelvo y repito, arrepentimiento no es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. No, eso no es arrepentimiento. Es dejar el pecado, darle la espalda al pecado y ir y buscar al Señor Jesucristo. También, hermanos, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nadie puede arrepentirse por él mismo. El arrepentimiento no es una obra humana. El arrepentimiento lo da Dios, así como Dios también da la fe. El arrepentimiento Dios lo da, no es una obra humana. Vean lo que dice, por favor, Hechos 11, versículo 18. Hechos, capítulo número 11, versículo 18. Aquí Pedro está dándole el reporte a la iglesia en Jerusalén de cómo es que sucedieron las cosas en la casa de Cornelio y cómo es que se convirtieron al Señor, cómo es que Dios los salvó. Ese es el contexto. Y vean los que dicen, los que están escuchando estas cosas de parte de Pedro. Vean lo que dicen ellos, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué dicen ellos? De manera que Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Conclusión, interpretación del texto: Dios es el que da el arrepentimiento. No sale de ti, no tiene su origen en el ser humano el arrepentimiento. Es Dios quien lo da, pero somos nosotros quienes nos arrepentimos. No es Dios o alguien más, no. Dios lo da, pero tú eres el que se arrepiente. Es Dios quien lo da. Ahora entonces, decíamos ahorita que el arrepentimiento debe tener también tres aspectos o tres elementos, que es el intelectual, el emocional y el de la voluntad. En primer lugar, tiene una parte intelectual, lo que significa que el arrepentimiento que da Dios comienza con reconocer en nuestra mente que hemos pecado en contra de Dios. Reconocer que somos pecadores y que hemos pecado en contra de Dios, que hemos ofendido a Dios. Vean lo que dice el Salmo 51, por favor. Salmo 51. Versículo 3 y 4, por favor. Vean lo que dice aquí David. Salmo 51, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Dice el salmista: porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está, él reconoce mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, ¿contra quién ha pecado? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento comienza con esta parte
intelectual de la mente, reconociendo que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios por nuestro pecado. Pero también tiene un elemento, en segundo lugar, emocional. También, vean lo que nos dice 2 Corintios, capítulo número 7, versículos 9 y 10, por favor. 2 Corintios, capítulo número 7, versículo 9 y 10, por favor. Dice así: ahora me gozo, le está diciendo Pablo a los corintios, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados o entristecidos con un propósito. ¿Para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, la tristeza, algo emocional que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Arrepentimiento para salvación. Hay una aflicción, una tristeza por haber pecado contra Dios después de que sabemos en nuestra mente que hemos pecado contra Dios. Hay una tristeza y el arrepentimiento verdadero debe tenerlo también. No nomás sí, yo soy pecador y nos quedamos ahí. No. Debe afectar mi emoción. Saber que he pecado contra el Señor debe afectarme. No como Judas, que miramos ahorita, que solamente sintió emocionalmente remordimiento y ahí se quedó. En tercer lugar, también tiene la parte de la voluntad. El verdadero arrepentimiento se manifiesta en el actuar, en el cambio de conducta, de comportamiento de la persona, en los cambios que hay en la manera de vivir de esta persona. Mateo 3:8, que ya leímos ahorita, Mateo 3, Juan el Bautista les dice a los fariseos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, obras, hechos que manifiesten que verdaderamente nos hemos arrepentido. Y también tenemos el ejemplo de Zaqueo. ¿Recuerdan la historia de Zaqueo en Lucas capítulo número 19? Zaqueo era un cobrador de impuestos del Imperio Romano, era un traidor a la patria judía. Era una traición que él había hecho. Y los cobradores de impuestos también al mismo tiempo eran ladrones, no solamente cobradores de impuestos. Tenían la fama de que ellos cobraban más de lo debido por los impuestos. De manera que él era un cobrador de impuestos y era un ladrón. Sin embargo, el Señor Jesucristo viene al encuentro hacia él. Y este hombre, Zaqueo, era bajito, se tiene que subir a un árbol para ver pasar a Jesús. Sin embargo, Jesús le dice: Zaqueo, desciende ahora, porque es necesario que yo pose en tu casa o entre a tu casa. Y entonces, mientras están en la casa, dice la palabra del Señor: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, aparte de que era cobrador de impuestos, también era un hombre rico. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios lo salvó y le dio el arrepentimiento para que Zaqueo pudiera arrepentirse. No es que él hizo una obra y entonces fue salvo. No somos salvos por obras. No somos salvos por obras. Dios, por medio de su Espíritu, puso el Espíritu en él, y ahora Zaqueo estaba mostrando verdaderamente con sus hechos que él se había arrepentido. En la vida de Saulo de Tarso o Pablo, que hemos estado estudiando en semanas anteriores, podemos ver cómo él se arrepintió verdaderamente de su vida de pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Él antes era el perseguidor de la iglesia, dañaba a la iglesia. Cuando el Señor viene a su encuentro y lo transforma y lo convirtió, jamás volvió a su antigua vida, jamás volvió a hacer lo mismo. Podemos ver en él, en Saulo, evidencia de que verdaderamente él se había arrepentido. Verdaderamente él se había arrepentido.
Ahora entonces, ¿ya hemos pasado por esta parte? ¿Verdaderamente nos hemos arrepentido como nos dice aquí la Escritura? ¿O solamente se ha quedado aquí en la mente y en nuestra emoción? ¿O ha habido un cambio en nuestra vida donde manifestamos que realmente hemos cambiado? ¿Hemos abandonado nuestro pecado? Porque el arrepentimiento, hermanos, no es una separación momentánea del pecado. No. Es un abandono total del pecado. No es una separación momentánea donde lo dejo por un tiempo y creo que soy cristiano y ya luego vuelvo al pecado. No. Ahora lo abandono y tristemente por el remanente de pecado que todavía habita en mí, que mora en mí, como dice Pablo en Romanos 7, ahora el verdadero cristiano lucha contra ese pecado. Lucha contra ese pecado el verdadero cristiano. Hay un luchar. Ahora, este es un acto, hermanos, que el arrepentimiento no es algo que sucede una sola vez en nuestra vida. No, es algo de toda la vida. Dios nos da el arrepentimiento para salvación, pero luego, ahora que somos salvos, hijos del Señor, continuamos cada día luchando contra el pecado, pero cuando cometemos pecado nos arrepentimos. ¿Cómo? Confesándole nuestro pecado a Dios, pidiéndole perdón cada día a nuestro Padre Celestial. No es algo que sucede una sola vez. Ya me arrepentí cuando creí, ya no tengo pecado. Dice Juan en 1 Juan capítulo 1 que no, si decimos que no tenemos pecado somos mentirosos y le hacemos a Dios mentiroso incluso. Por lo tanto tenemos pecado y Dios por medio de Juan nos manda a que nos arrepientamos y confesemos nuestro pecado. Cada día pecamos, cada día. Entonces eso va a continuar, hermanos, hasta que nos despeguemos de este cuerpo, o sea que muéramos. El arrepentimiento entonces comienza para salvación, pero en el proceso de santificación debe estar todavía ese arrepentimiento diario en nuestras vidas, porque diariamente pecamos y debemos venir en confesión cada día. Decía un autor, no hay genuino o verdadero arrepentimiento donde falta el esfuerzo por abandonar el pecado. Es duro las palabras de este hermano. Son palabras que se encuentran en un libro que se llama Los rasgos distintivos del verdadero cristiano, que ya estudiamos en una ocasión los varones. Él dice, no hay genuino arrepentimiento donde falta el esfuerzo por abandonar el pecado. Examinémonos, hermanos. Examinemos y veamos cómo estamos en esta característica del arrepentimiento. ¿Cómo estamos? Veamos ahora entonces, en segundo lugar, la segunda característica. El amor a Dios. El amor a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Y ahorita vamos a abundar mucho en Juan. Nos dice que dice que el verdadero cristiano ama a Dios porque Él nos amó primero. El verdadero cristiano ama a Dios. Esta es la característica principal que distingue a un cristiano de alguien que no lo es. Escuche bien, esta es la característica principal que distingue al verdadero cristiano de uno que no lo es. Es la principal. El cristiano no es alguien que simplemente asista a una iglesia, que simplemente lee su Biblia u ora. El verdadero cristiano es más que eso. El verdadero cristiano es alguien que ama a Dios por sobre todas las cosas. Él es un amador de Dios. Es alguien que ama a Dios. Ahora, ¿qué es el amor? Generalmente el mundo define el amor como una emoción. Yo siento bonito de estar contigo y por eso yo te amo. Me gusta estar contigo. Está pensando en él. Pero eso no es el amor bíblico. Ese no es el amor bíblico. La Biblia define el amor de una manera, o Dios, de una manera muy diferente, lo que es el amor de Dios. Y esta se deriva de las palabras agapao o ágape en el idioma griego, que muchos de nosotros conocemos, que a veces nuestro hermano Ramón nos comunica.
El amor de Dios tiene que ver no tanto con una emoción, sino más bien con una decisión, un compromiso, un amor sacrificial, sacrificado, comprometido e incondicional y que no tiene interés para beneficiar al otro. El amor de Dios es un amor sacrificial, comprometido, incondicional, desinteresado por beneficiar al otro. Ese es el amor de Dios. Es un amor que entrega lo mejor de Él por amor al otro. Alguien decía, no busques en un diccionario la definición de amor. Mira a la cruz y entonces entenderás lo que es el amor de Dios. Él entregó lo que más amaba por personas que no lo amaban, por personas que eran sus enemigos. Él entregó a su Hijo Jesucristo para rescatarnos de la condenación del infierno. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Es un amor que se da por el otro. Es un amor que se entrega. Y Dios demanda de nosotros, del creyente, que le amemos con todo nuestro ser. Nos sabemos de memoria Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Noten que el texto bíblico no dice amarás al Señor tu Dios con tu mente, corazón, alma y fuerzas. No. Toda la mente, todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas. Eso es lo que el Señor demanda de su pueblo con todo nuestro corazón. Y la idea es, cuando se habla de corazón, no es tanto del órgano que tenemos en nuestro cuerpo, no hace referencia a eso. El corazón en la Biblia hace referencia, es como al motor de nosotros, al asiento, es nuestro verdadero ser, nuestro corazón. Y está diciendo Dios, con todo eso ámame, con toda tu alma, con todo tu ser interior, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu energía. Entrégame todo tu ser. Este es el principal mandamiento. Este es el principal, no hay otro. Aunque el Señor dice que el segundo es semejante, pero está más abajo que este, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y el cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene la capacidad para amar a Dios de esta manera. No perfectamente, pero sí esforzándose por hacerlo. Y está capacitado con el poder del Espíritu Santo. El que no es cristiano no puede cumplirlo porque no ha nacido de nuevo y no está capacitado con el Espíritu Santo porque no tiene el Espíritu Santo. Un autor dice, quien ama verdaderamente al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, es aquel que confía en Él y lo obedece. Esa persona demuestra su amor meditando en la gloria de Dios, confiando en el poder de Dios, buscando la comunión con Dios, amando la ley de Dios, amando lo que Dios ama, amando a quien Dios ama, odiando lo que Dios odia, afligiéndose por el pecado, rechazando al mundo, añorando estar con Cristo y obedeciendo a Dios de todo corazón. Amar a Dios significa que Él sea el centro, nuestro mayor amor por sobre todas las cosas. Analicemos en qué es lo que más pensamos durante el día. Y ese es nuestro Dios, es nuestro ídolo. Analicemos qué es lo que más pienso durante el día, qué es en lo que más medito. Si es Dios, vaya, pues Dios es tu mayor amor. Pero si hay otras cosas, hermanos, que pueden distraernos, definitivamente tenemos pecado en nuestra mente, hay cosas que nos distraen, podemos estarnos desviando y estar haciendo ídolos en nuestro corazón, que le están quitando el lugar a Dios en nuestra vida. Recordemos, ya se ha dicho muchas veces, la mujer llevar un libro acerca de esto, acerca de la idolatría, que Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos donde matamos o quitamos un ídolo, pero rápido se levanta otro ídolo y lo mismo y se levanta otro ídolo. Es una fábrica de ídolos en nuestro corazón. Y tenemos que estar analizando si Dios es nuestro mayor amor
Él debe ser el centro de nuestras vidas. El verdadero cristiano ama a Dios por sobre todas las cosas. Cuando amamos a una persona, deseamos estar con ella, pasar tiempo con ella, deseamos agradarle a Él. En este caso a nuestro Dios. En este caso a nuestro Dios. Vean lo que Él nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 37 también. Hablando del amor que nos demanda Él. Mateo 10, por favor. Mateo 10, versículo 37. Mateo 10:37 dice Dios, el Señor Jesucristo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. De manera que Él pide que le amemos por sobre todas las cosas, que Él sea nuestro mayor amor, que Él sea nuestro mayor tesoro, la cosa más preciosa para nosotros. Y definitivamente, si ya creemos en Cristo, Él es lo más hermoso que tenemos. Y Él demanda que le amemos con una entrega total. Ahora, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? ¿Cómo sé que alguien ama a Dios? ¿Cómo podemos saber? Vean lo que dice Juan 14. Juan 14, versículo 15. Luego vamos a leer el versículo 21, luego 23 y 24 del mismo Juan 14. Por favor. Juan 14, el Señor Jesucristo está encerrado con sus discípulos en el aposento alto y vean lo que les dice. Juan 14, versículo 15 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, de ahí mismo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. El que ama a Dios, ¿cómo se manifiesta que lo ama? ¿Cómo dice Jesús? Guardando sus mandamientos. Siendo obedientes es un claro indicativo de que alguien ha nacido de nuevo y por lo tanto ama a Dios. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo número 2. Recuerden que la carta de Juan tiene el propósito, nos dice en el capítulo 5, versículo 13, que lo que él ha escrito, lo que Dios por medio de él ha escrito, es para que los creyentes, debido a que se están infiltrando muchos falsos en la iglesia en este tiempo, escribe esto inspirado por el Espíritu Santo con el propósito de confirmarles a los creyentes que eran verdaderos creyentes, y les escribe varias características o pruebas o marcas de que sí son cristianos, pero al mismo tiempo nos dice quiénes no lo son. Capítulo 2, versículo número 3, hermano, de 1 de Juan, hasta el 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, en esto sabemos, dice Juan, que nosotros somos cristianos. ¿En qué? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo le conozco, o sea, yo soy cristiano, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo podemos saber quién ama a Dios? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Dios por medio de Juan? Cuando guardamos sus mandamientos, estamos evidenciando o manifestando que hemos nacido de nuevo y que por lo tanto le amamos a Dios. De manera que si alguien no guarda los mandamientos de Dios, es probable que no sea creyente o posiblemente esté muy enfermo espiritualmente. Eso no significa que vamos a guardar los mandamientos de Dios perfectamente, pero sí esforzándonos cada día por guardarlos. El verdadero cristiano
se esfuerza por guardarlos y se deleita en guardarlos. Vea lo que dice aquí adelantito, 1 de Juan también, capítulo 5, versículo 3. Ahí adelantito, por favor. Capítulo número 5, versículo 3. ¿Qué es el amor a Dios? Versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos o difíciles. Este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos. Así se manifiesta el amor a Dios, hermanos, guardando los mandamientos. El cristiano viene a la iglesia porque ama a Dios. No viene por costumbre, no viene por religiosidad, por imitación o por querer quedar bien con alguien. El verdadero cristiano viene a la iglesia o se congrega por amor a Dios. Al mismo tiempo está guardando un mandamiento que Dios dejó establecido, que guardemos un día a la semana para congregarnos. El cristiano es alguien que viene o hace las cosas por amor a Dios. Él ora, él lee la Biblia porque ama a Dios. Él está en comunión con Dios porque le ama y se deleita en eso. Como dice nuestro hermano Ramón, el que no es verdadero cristiano no se deleita en estas cosas. El verdadero cristiano lo hace por amor a su Señor que le salvó. Obedecemos los mandamientos de Dios por amor al Señor. ¿Está este tipo de amor en nosotros? ¿Nos gozamos en obedecer los mandamientos de Dios? ¿Manifestamos que los guardamos? ¿O hay otras cosas que estamos amando más que Dios? Esta es la segunda característica que va a evidenciar quiénes verdaderamente somos. ¿Quiénes somos? ¿Los que nos gozamos en obedecer los mandamientos de Dios? ¿O somos los que se nos hace difícil obedecer los mandamientos de Dios? ¿En qué posición estamos? Y esto nos lleva ahora entonces a nuestro tercer punto, nuestra tercera característica: el amor a los hermanos en la fe. El amor a los hermanos en la fe. El verdadero cristiano, hermanos, ahorita vamos a ir a ver los diferentes textos. Nos dice la Escritura que aquel que ha nacido de nuevo ama a los hermanos en la fe de manera natural, con la nueva naturaleza que tiene ahora en su vida, que tiene al Espíritu Santo morando en él, el cual lo va a inclinar. Una de las cosas que lo va a inclinar es amar naturalmente al hermano y a gozarse con los hermanos. Naturalmente. No es algo que quizás tengan que decirle o que él se vaya a esforzar mucho en hacer. Hay veces que definitivamente por causa de nuestro pecado tenemos que esforzarnos por amar a ciertos hermanos que a veces batallamos. Es algo normal, pero la característica de él no es que ama a unos poquitos nada más y a otros muchos no. La característica del verdadero cristiano es que ama a los hermanos y a todos, solamente que a veces por causa de nuestro pecado batallamos con algunos. Eso es normal por causa de nuestro pecado, hermanos. Por causa de nuestro pecado. Vean lo que nos dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 9 hasta el 11, por favor. 1 de Juan. Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 9 al 11, por favor. El que dice que está en luz, o sea, que ha nacido de nuevo, que está en la santidad, que es un santo ahora, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que no ama al hermano, en otras palabras está diciéndonos aquí Dios por medio de Juan, no ha sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. No ha sido trasladado todavía.
Capítulo 3, versículo 10. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Primera de Juan 3, versículo 10, ahí enseguidita, por favor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia o que no practica la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. No son palabras mías, son palabras de Dios para nosotros. Capítulo 3, versículo 14 hasta el 18, hermanos, por favor. Ahí mismo. ¿Cómo sabemos que somos cristianos? ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna en nosotros? Vean lo que nos dice Dios por medio de Juan. Versículo 14, hermanos, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de muerte espiritual a vida espiritual. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, no es cristiano. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros, o sea, Dios. También a nosotros, asimismo, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, bueno, ¿y cómo, Juan? ¿Cómo es que puedo hacerlo? ¿Cómo es que puedo manifestar ese amor a mi hermano? ¿Cómo? En primer lugar, hermanos, para que alguien pueda amar al hermano, ya lo hemos dicho, necesita nacer de Dios, necesita tener el poder del Espíritu Santo en él para poder hacerlo y está capacitado para hacerlo. Ahora, ¿cómo entonces puedo manifestar el amor a mi hermano? ¿O cómo sé que alguien ama al hermano? Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, noten que dice que lo ve, se da cuenta de la situación y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Dios pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. No es lo que decimos lo que va a evidenciar o caracterizar que somos cristianos. No es lo que decimos con nuestra boca, hermanos. Es lo que hacemos. Va a evidenciar si verdaderamente amamos a los hermanos. Si alguien se da cuenta de una necesidad física que pueda tener algún hermano, si lo ve y se da cuenta y no actúa, ¿qué dice Dios? ¿Cómo es que mora el amor de Dios en él? Y esto es para todos, hermanos, comenzando conmigo. ¿Cómo es que mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es que dice que es cristiano? ¿Cómo es que dice que ama a los hermanos? El amor es un compromiso, como ya dijimos ahorita, desinteresado, comprometido, sacrificado por beneficiar a la otra persona, en este caso al hermano. ¿Nos sacrificamos por los hermanos? ¿Nos preocupamos por ellos? Y Juan está hablando en términos de cosas físicas, pero ¿qué de lo espiritual? ¿Oramos por los hermanos? ¿Oramos por esta iglesia? ¿Oramos por el día domingo para que el Señor obre en este tiempo? ¿Oramos por los hermanos que van a enseñar? ¿Oramos por los hermanos de la alabanza? ¿Por el ujier, por el que va a dirigir el culto? En la semana, ¿oramos por los hermanos en la fe? ¿Nos afligimos cuando un hermano en la fe no viene el día domingo? ¿Nos preocupamos por él? ¿Lo extrañamos? Debemos manifestar el amor. Quizás alguien pudiera decir o poner como objeción: no, hermano, estoy demasiado ocupado con las cosas que tengo que hacer, como para estar pensando en los demás. Y estás pensando en ti mismo. No estás buscando la gloria del Señor. Alguien que ha nacido de nuevo se va a preocupar por los hermanos, tanto espiritualmente como económicamente o materialmente hablando. Va a mostrar
va a evidenciar al hacer esas cosas que ama o tiene amor por los hermanos. Paul Washer, recuerdo que escuché en una ocasión algo que llamó mi atención. Y decía él que en la medida que tú amas a la iglesia, depende de la medida en la que tú amas con el hermano, y no estoy con el hermano más batalloso de la iglesia. En la medida que tú ames a ese hermano más batalloso de la iglesia, es la medida en la que tú amas a la iglesia o a los hermanos. Y son palabras duras, hermanos. Son palabras duras. De hecho, el gran predicador Spurgeon decía él que la mayor manifestación de amor que alguien puede dar hacia otra persona es orar por esa persona. Eso es amor, podemos decir así, en secreto. Es amor en secreto, es orar por los hermanos, es estar al pendiente de ellos. Vean lo que nos dice ahora ahí enseguidita, en Juan capítulo 4 de la primera carta, ahí mismo, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 7, por favor, hasta el 12. Capítulo 4, versículos del 7 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, escuche, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios por medio de Juan? Que el que ama a los hermanos ha nacido de Dios, ha nacido de nuevo. El que no ama a los hermanos, está diciendo Dios, no ha nacido de nuevo. El que es claro Juan aquí, el que no ama no ha nacido de nuevo. El que ama a los hermanos ha nacido de nuevo y tiene el poder en él, el cual lo capacita para amar de una manera natural al hermano. De una manera natural, para amar al hermano. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, versículo 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 20, el capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, el que ha nacido de nuevo, va a amar a Dios, y por manera lógica va a amar a los hermanos también. El que ha nacido de nuevo va a amar a Dios y obviamente, naturalmente, a los hermanos en la fe también. A los hermanos en la fe también los va a amar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, dice capítulo 5, versículo 1, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él, o sea el hermano. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Que sigue diciéndonos aquí Dios por medio de Juan: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y hay una característica que el Señor Jesucristo en el aposento alto dejó establecida para que identifiquen a sus discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? Juan capítulo número 13, por favor. Versículos 34 y 35. Esta es la marca, la característica por excelencia por la cual la gente va a reconocer quién es un verdadero cristiano o quiénes son los verdaderos cristianos. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, por favor. Juan 13, versículo 34 dice así la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado.
hasta el punto de dar la vida, que también os améis unos a otros. Señor, ¿y en qué conocerá la gente que somos discípulos tuyos? Vean lo que dice el Señor, lo que contesta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, o sea que son cristianos. ¿En qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. La gente no va a identificar por ninguna otra cosa al verdadero cristiano, o más principalmente podemos decir por algo, por el amor entre nosotros mismos. Por el amor entre nosotros mismos. Esta es la característica principal, vuelvo y repito, que identifica a un cristiano de alguien que no lo es. Es el amor. La gente así va a identificar quién es el verdadero cristiano. También podemos ver el ejemplo en Saulo de Tarso. Cómo ahora él, que había sido, que el Señor le había salido al encuentro y lo había transformado, ahora él amaba a los hermanos y estaba con los hermanos. Lo miramos la semana pasada. Él estaba con los hermanos ahora, a los cuales antes aborrecía y quería matar, él ahora los ama. Podemos ver entonces en Saulo que él pasó de muerte espiritual a vida espiritual. Él tenía vida eterna ahora. Él había nacido de nuevo. Él amaba ahora a los hermanos. Y no solamente los amaba, en sus cartas nos dejó también aconsejado Dios por medio de él que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Romanos 12 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento. Ahora no solamente él ama a los hermanos, sino que nos manda que amemos a los hermanos. Una transformación total en Saulo de Tarso y radical al mismo tiempo. ¿Amamos a los hermanos? Alguien que ha nacido de nuevo, hermanos, naturalmente va a amar al hermano, de manera natural. Entonces, hermanos, en conclusión, hemos visto estas tres características: el arrepentimiento verdadero, lo que conlleva un abandono total del pecado, no una separación momentánea, sino un abandono total del pecado. Alguien decía, tienes que divorciarte de tu pecado, un divorcio, dejarlo y venir a Dios. Pero solamente recordemos, hermanos, el arrepentimiento solamente Dios lo da. Asimismo, el amor a Dios y al hermano Dios lo da. Estas son características que identifican a un verdadero cristiano. Y al analizar y al examinarnos, como dice Pablo en la 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos y probaos para ver si estáis en la fe. Y es Dios hablándonos con los mismos temas, para que nos examinemos a nosotros mismos. Y que el Señor nos confirme si estamos en la fe. Y si no estamos en la fe, pidámosle misericordia al Señor. Padre, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. ¿Están estas características en tu vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay un cambio en tu vida realmente? ¿Ha habido cambios? Y si alguien está aquí que no le ha entregado la vida al Señor todavía, al Señor Jesucristo, el llamado para él, la invitación para él es que venga y entregue su vida al Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, como hemos hablado, y abandonando esa vida y creyendo en él. Y entonces dice la Escritura que tendrás vida eterna. Ven y entrégale la vida al Señor. Pídele que te salve, pide que tenga misericordia de ti. Díselo al Señor. Díselo. Que recuerda que el amor de Dios fue grande y es grande para tu vida también. No solamente para aquel que es creyente, sino para tu vida también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a entregar a lo que Él más amaba, que era su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a creer en Cristo. Ven a creer en Cristo. Y si tú crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que serás salvo de la condenación del infierno. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú nos hablas. Padre, ahora ayúdanos a examinarnos cada día a la luz de estas verdades. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor.
Pedimos que te rogamos por aquellos, Padre, que no te conocen, que tú les salves, Señor. Tengan misericordia de ellos. Y ayúdanos a nosotros a mostrar, viviendo una vida que te agrade a ti, que somos tus hijos, Señor. Te necesitamos, Padre. Ayúdanos y perdónanos cuando te hemos fallado, Señor. Te damos gracias pues por todo y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén.